Lo que sí debemos partir, y sé que ya ustedes conocen la parte conceptual, es que teocracia pues viene de un término griego que tiene dos palabras, una que es teo, que significa Dios, y cracia, gobierno. En tal forma, al unirlo, queda la parte conceptual de el gobierno de Dios. Mire que es todo lo contrario a la democracia, que demo significa pueblo y cracia gobierno, es decir, el gobierno del pueblo, pero la teocracia es el gobierno de Dios. Voy a tratar en primer lugar un punto en la que vamos a hablar, para que vaya quedando claro lo que es la teocracia, que también no es solamente de propiedad o término de la Biblia o del Antiguo Testamento, sino que también forma parte de los gobiernos seculares, es decir, los gobiernos que no son religiosos. En este caso, podríamos, para poderlos identificar mejor, lo que se dice como pueblos paganos, pueblos que no han reconocido al Dios de Israel. Entonces, hago esta primera aclaración de la teocracia dentro del ámbito de lo que son los pueblos seculares, los pueblos paganos. Porque uno podría llegar a pensar que el concepto teocracia es solamente de la Biblia, pero no, porque está también dentro de las religiones monoteístas, como por ejemplo el Islam, otras religiones politeístas, como podría ser el caso de las religiones hindúes o el caso de las religiones, digamos, del Medio Oriente, como es el caso de los de los auramazdas o de los persas. Entonces son también religiones que ellos abarcan con un Dios, pero que no es el Dios de Israel. Entonces, dentro del concepto de teocracia, gobierno de Dios, los egipcios tenían sus dioses. Inclusive ellos mismos, Faraón era el dios. Y el pueblo debía rendirle culto, adorarlo, venerarlo. Y desde luego que para ese sistema de lo que es la cultura de los egipcios, pues ellos también tenían su teocracia, una teocracia politeísta, es decir, de varios dioses, o una teocracia en donde ellos mismos creaban sus dioses. Pero también podemos hablar de los asirios de la misma manera. Ellos tenían también sus dioses. Y ellos mismos, dentro de su sistema de gobierno, había un rey o un monarca, y ese rey y ese monarca era el dios para ellos, de los asirios. Y también los babilónicos. El pueblo de Babilonia también creaba sus propios dioses y también veneraban a toda una serie de imágenes. Y de igual manera, los medos y los persas. Ellos tenían sus altares de grandes personajes de la vida, incluso real o mitológica, creaban sus dioses, los adoraban, les rendían culto, y todo ese sistema dentro de lo que es una teocracia secular o pagana, pues sí, ahí está el término teocracia. Y de igual manera, amigo oyente, los griegos. Los griegos sí tuvieron infinidad de dioses también. Ellos mismos se creían dioses,
digamos, los grandes personajes del gobierno, de la política, o los grandes potentados en el dinero, o los que tenían ese puesto en esa alta, digamos, dignidad de una aristocracia. Entonces, también, en el caso de los griegos y los romanos, pues ellos tienen sus dioses, tenían sus dioses, los adoraban, y también uno puede encontrar a través de la historia universal la teocracia secular o la teocracia pagana, es decir, que no cree en el Dios de Israel, y poder hacer un estudio de todos los dioses. Yo quisiera aquí hacer un ítem muy especial, desde luego que es de mucha controversia a través de la historia, especialmente hoy en la contemporaneidad, de una religión que tal vez es una de las más grandes del mundo, después del Islam, que es la religión más grande en el mundo. Desde luego que el Islam es una teocracia que sigue al dios Alá, pero hay una teocracia que es muy fuerte en el mundo, y es lo que hablamos precisamente de la iglesia papal romana. Roma y el Papa. Y en el decir de muchos estudiosos, teólogos, biblistas, pues han llegado a decir que en cierta forma la iglesia romana papal es prácticamente una religión pagana. ¿Por qué? Se fundamentan en que ellos adoran a varios dioses. Por ejemplo, adoran y veneran a la Virgen María como corredentora, como la Madre de Dios. Y claro, eso no es bíblico. Tienen dogmas como, por ejemplo, el vicario de Cristo en la tierra es el Papa, para ellos. Y ese es un error bíblico, porque el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El Papa no es el Espíritu Santo. El Papa no es la tercera persona de la Trinidad. Tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo. Y también tienen, por ejemplo, un dogma que es la infalibilidad papal. Es decir, el Papa no se equivoca. Bueno, ellos dicen que lo que quieren decir es que no se equivoca es cátedra, y que lo que él dice y queda escrito en las bulas papales o en las encíclicas o lo que aprueba el magisterio es lo que llaman ellos es cátedra, pero es un argumento, o más bien muy bien construido habilidosamente, pero que esto es lo que dicen muchos teólogos, que realmente la iglesia romana papal pues es una teocracia pagana, porque no adoran al Dios verdadero, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Es decir, el Dios humanado, hecho hombre, Cristo. Aquí cierro esa aclaración de mucha controversia. Yo he leído bastante teólogos, incluso católicos, como Harnack, como Chopra, bueno, y otros, y eso es lo que me ha llevado también a concluir esta parte de que es una eh, religión politeísta, tiene varios dioses, adoran a varios dioses, y también están dentro del paganismo, porque desafortunadamente, si ustedes miran, examinan bien cuando hacen esos ceremoniales tan tremendos de desfiles con toda una serie de cosas, esas eran los ceremoniales que se hacían especialmente en Babilonia. Entonces, tal vez por eso el término pagano, ¿no? Pero vamos ahora a indicar acá, en este primer punto, de la historia secular o de la teocracia secular, pagana. Para luego sí, ya en este segundo punto, abordar
lo que sería la teocracia dentro del contexto bíblico, especialmente, mire amigo oyente, esto es muy importante, especialmente dentro de lo que dice la Sagrada Escritura de una teocracia. Y aquí van a ver ustedes las diferencias con la anterior que estaba indicando. Porque mire, la teocracia que hablan las Sagradas Escrituras, la Biblia, es muy diferente porque solamente adoramos a un solo Dios verdadero, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos trinitarios, con el respeto de los hermanos unitarios, bueno, allá ustedes tienen sus razones, pero también nosotros tenemos razones bíblicas para creer en un Dios trino. Entonces, la teocracia, que reitero, es el gobierno de Dios. Si lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a hacer, en primer lugar, una reminiscencia para ir entendiendo cómo era el gobierno antes de que se instituyera la monarquía romana. Perdón, la monarquía del pueblo de Israel. La monarquía del pueblo de Israel, me refería. Y es que en el caso de, miren, Noé, él era el líder. Él se conoce como uno de los primeros patriarcas. Y él era el que tenía toda la potestad en el hogar como cabeza. Entonces él determinaba las leyes, exhortaba a cumplir los mandamientos que ya estaban en las Sagradas Escrituras en vía oral, indicaba qué era lo que tenía que hacer. Entonces Noé prácticamente ejerció un liderazgo de un gobierno de Dios, pero él era, digamos, el delegado para ordenar, elaborar el arca, llevar todos los animales allí, llevar todos los elementos para alimentarlo, el mantener en calma y animado a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. En ese momento, el que ejercía realmente, digamos, esa teocracia incipiente o en el comienzo, era Noé. Él era el que había que obedecer porque era el hombre de fe, el llamado por Dios, que él, Noé, ejercía el gobierno de Dios como un delegado. Dios le hablaba a Noé y él realizaba lo que tenía que hacer. Pero claro, ya en la época de lo que fue los grandes patriarcas del pueblo de Israel que empiezan con Abraham, con Isaac y con Jacob, allí fíjese Abraham cómo manejaba su casa, cómo organizaba su familia, cómo acataba las ordenanzas de Dios, cómo él organizaba y enseñaba a su hijo Isaac las promesas que Dios le había dado para que el pueblo elegido, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, pues ejerciera la obediencia. Entonces mire que aquí vemos un líder tremendo. Abraham, de igual manera Isaac y de igual manera Jacob. Bueno, Isaac tuvo pues menos hijos, los dos, pero él en todo caso ejercía como delegado en la tierra el gobierno que Dios quería para el pueblo de Israel. Y digamos que ya ahí, en estos 3 patriarcas, junto con Jacob, el padre de las 12 tribus, fíjense que ya había una organización, porque el caso de Jacob ya eran 12 hijos. Bueno, tenía una hija también, Dina, pero básicamente las 12 tribus de Israel, los 12 hombres. Y aunque hubo muchas fallas en que los hijos no obedecieran, en su totalidad a Jacob, Jacob cumplió su deber
de dejar orientados a sus hijos del pueblo elegido y que la promesa grande vendría con la entrada a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, en donde llegarían las 12 tribus. Esto para irles indicando que mire cómo Abraham, Isaac y Jacob son los tres grandes patriarcas de la antigüedad, que eran como los monarcas. Ellos estipulaban las leyes, ellos ordenaban, ellos hacían justicia, ellos elevaban los holocaustos o las ofrendas al Señor. ¿Sí van viendo cómo es el gobierno conforme a las ordenanzas de Dios? Pero viene después del paso del pueblo de Israel por el desierto y entra en la tierra prometida. Y allí ese pueblo desobediente en el desierto lo lideró Moisés. Y si bien es cierto, Moisés, junto con Josué, digamos, no se les conoce como patriarcas, sino que ellos más bien lideraron, fue el pueblo de Israel para conducirlo a la entrada a la tierra prometida. Ellos se fundamentaron en las normas que habían dejado sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso en el Pentateuco o en la Torá siempre se reitera mucho nuestro padre, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el caso de Moisés y el caso de de Josué, se conocen como dos grandes líderes. Dos grandes líderes. Pero miremos qué ocurrió en el pueblo ya en tierra prometida. Recordemos que Moisés y Josué fueron obedientes a cumplir las promesas que Dios le había dado al pueblo. Bueno, el caso de Moisés no entró a la tierra prometida, pero esa era la misión que él debía cumplir, entregarle su, digamos, liderazgo a Josué. Pero ya el pueblo directamente en tierra prometida surgieron una serie de líderes. ¿Ustedes recuerdan cómo se llaman esos líderes tremendos durante casi 300 años? Esos líderes que cada vez que había aflicción, cada vez que el pueblo desobedecía, Dios, dice el texto, levantaba un líder. Ese líder eran los que se llamaban los jueces. Y entonces ahí existieron unos jueces que Dios llamó, les dio investidura y poder, como el caso, enumeremos uno, el caso de Otoniel, el caso de Débora, Jefté, el caso de Gedeón, el caso de Sansón y desde luego Samuel. Y si ustedes examinan cómo era ese liderazgo de esos jueces dentro del periodo de los jueces, ellos eran los legisladores, es decir, los que hacían las leyes. Ellos eran los que exhortaban al pueblo para obedecer la Torá, la ley que ya estaba escrita, dada por Dios en el monte Sinaí a Moisés. Era el que la hacía cumplir. Y también hacía cumplir las leyes civiles. El que daba muerte a una persona, debía ser juzgado y también debe ser ejecutado. El que hurtaba también tenía que ordenarse que entregara 2 o 3 o 5 veces más, de acuerdo a las normas que estaban. Y también era el jefe, digamos, ceremonial, de hacer cumplir la ley ceremonial que Dios le dio a Moisés. Entonces lo que vemos, amigo oyente, entre esta etapa larga de los jueces, es que estos jueces eran unos gobernantes con la investidura de teocracia. La forma de gobierno era la teocracia, es decir, gobierno de Dios por medio de los patriarcas, por medio de estos líderes, por medio de estos jueces.
sí van viendo cómo era la teocracia que se ha formado desde el inicio de la historia. Ahora, después pasa este periodo de los jueces y el pueblo de Israel, en su unidad, las 12 tribus, se dieron cuenta que los pueblos paganos, y de ahí la importancia en el primer punto que yo les recalcaba de las teocracias paganas, ellos se dieron cuenta que esos pueblos seculares, esos pueblos paganos, tenían sus reyes, tenían sus monarcas, y ellos eran los que legislaban, y ellos hacían justicia, y ellos ordenaban quién debía morir y quién debía vivir, y ellos ordenaban cuándo va a haber guerras y cuándo no iban a haber guerras. Entonces, el pueblo de Israel en sus 12 tribus, en ese entonces, el juez era Samuel. Y se fueron y le pidieron a Samuel, indicando que si el pueblo pagano, el pueblo secular, tenía monarcas, tenía reyes, que por qué ellos no. Cuando le contaron a Samuel, dice el texto allá en Josué, en Jueces, que Samuel los exhortó, los regañó. Pero Dios le habló a Samuel y les dijo, no, les voy a dar a un rey. Pero diles que el rey los va a esclavizar. El rey les va a imponer impuestos. El rey les va a tomar a sus hijas para que cuiden los palacios, para tomarlas por sus esposas. El rey va a tomar a sus hijos para que formen parte del ejército, del imperio o de la monarquía. Entonces Dios les da un monarca, pero bajo esas condiciones. Dentro de los planes de Dios no había tal monarca para el pueblo de Israel, sino que las 12 tribus se gobernaran a sí mismas como especie de una federación, es decir, de una cantidad de pueblos, 12 pueblos, organizados, pero entre ellos muy bien manejada la convivencia, que fue lo que no hicieron. Y ahí es donde vienen los tres grandes monarcas. Pero mire que esos tres grandes monarcas, Saúl apostató. David, bueno, cometió sus errores, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios y cumplió la misión para la cual Dios lo nombró rey, es terminar con los filisteos, con los nabateos, entrar a Jerusalén y en Jerusalén declararla como la capital del pueblo de Israel. No del Estado de Israel, capital del pueblo de Israel. Entonces fíjese que esa monarquía de David fue digamos, la monarquía de unidad, y luego vino su hijo Salomón. Y Salomón, entonces lo conocemos por su sabiduría, por sus juicios que hacía muy justos, por su forma como gobernó, porque no hubo guerra, sino que hubo paz. La Jerusalén fue grande y por eso él pudo construir el templo, el primer templo. Pero desafortunadamente, al final, él, por sus tantas esposas, se alejó de Dios y resultó haciendo incienso u ofrendas o holocaustos a dioses falsos, es decir, a los dioses de sus esposas. Entonces ahí viene una cosa tremenda, una consecuencia que fue la división, y así duró el gobierno digamos, de la monarquía de Israel unida hasta Salomón. Ahora vamos a ver la teocracia en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar a ilustrar que en el Nuevo Testamento, pues, el término democracia o teocracia no, realmente no aparece. Existen algunas representaciones de que la cabeza de la iglesia es Cristo
que el cuerpo es los creyentes. Y eso está bien porque eso nos ilustra que en el Nuevo Testamento, esta es la iglesia de Cristo. En primera de Corintios, capítulo 11, especialmente ven ustedes lo que realmente es la iglesia de Cristo. Y lo que se define allí por Pablo es que la iglesia de Cristo la forman los redimidos, es decir, los que son salvos, los que han recibido a Cristo en su corazón, los que creen en Cristo como Señor y Salvador, los que llevan un camino de santo, es decir, apartado para el reino de Dios, y los que siguen ese proceso de santificación, es decir, cada día con la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, con la oración, con la adoración al Señor, vamos creciendo espiritualmente. En otras palabras, vamos nosotros obedeciendo la voluntad de Dios. Obedeciendo la voluntad de Dios. Es decir, en otras palabras, cada día que pasa con nuestro estudio, con alejarnos del pecado, entonces vamos nosotros siendo semejantes a Cristo. Semejantes. Y al ser semejantes a Cristo, formamos parte de la iglesia, de los redimidos. Y aquí es donde hay que entender que dentro de las Sagradas Escrituras se concluye que existe un concepto de lo que es la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Y ya dijimos que la iglesia universal, como cuerpo de Cristo, lo forman los que han nacido en Cristo, los que tienen una nueva naturaleza en Cristo, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, por la fe que nosotros tenemos en Él, porque lo hemos recibido en nuestra vida como Señor y Salvador, porque caminamos con Él cada día en Cristo, porque obedecemos la voluntad de Dios por medio de Cristo y porque tenemos en nuestro corazón esa esperanza de ser un día glorificados nuestros cuerpos. Esa es la iglesia universal, pero también, de acuerdo a el inicio de la iglesia y de los grandes historiadores, partiendo de Eusebio de Cesarea, se indica de una iglesia local, de la iglesia local. Y entonces esa iglesia local está por todo el mundo, por todo el mundo. Y allí, en esta iglesia local, están muchos que han sido nacidos de nuevo, que están apartados para el reino, que están caminando en Cristo, que están en ese proceso de santificación. Pero hay que anotar que no todos los que van a esa iglesia local, es decir, a la denominación religiosa, como lo llama la Ley 133 de 1994, la denominación religiosa, todos los que van allí a esa iglesia local, no todos forman parte de la iglesia universal. Y esa es la diferencia. Pero para eso está la evangelización, la enseñanza, que es la que recibimos todos los días de la palabra de Dios por medio de los pastores. El pastor Diego y la pastora Liliana, que día y noche están enseñándonos la palabra de Dios. Nos están evangelizando, nos están dando la palabra, el alimento espiritual, para que podamos formar parte de esa iglesia universal espiritual, porque hemos nacido de nuevo, somos redimidos, vamos en Cristo, caminamos en Cristo, imitamos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, nos parecemos a Cristo y le damos siempre la gloria a Dios por esa promesa grande cumplida. Entonces, para poderla conectar con nuestro tema de hoy, todo lo que les he dicho de la iglesia universal, de la iglesia local, de los redimidos, de los que están santos, de los que vamos en santificación, es que acá realmente la teocracia,
como gobierno como tal desaparece. Y el que realmente nos gobierna, tanto a la iglesia universal como a la iglesia local y a los que están en proceso de redención, pues es el Espíritu Santo. Y qué mejor nosotros ser guiados por el Espíritu Santo para poder formar parte de la Iglesia Universal. Es una gran bendición. Entonces, por eso el concepto, digamos, de gobierno de Dios está dado es por las Sagradas Escrituras, que son los fundamentos que da la Iglesia del pensamiento de los apóstoles, de los profetas y de todos los que escribieron la palabra de Dios, inspirada por Dios y revelada a los que escribieron los libros de la Biblia. Y aquí, amigo oyente, hay unos aspectos de mucha controversia a través de la historia, de mucho debate, especialmente después de la Reforma. ¿Sabe por qué? Ustedes lo han escuchado. Miren, hay un sector que indica, que la iglesia de Cristo, la que estábamos ahorita hablando, la iglesia redimida, la iglesia universal, es el nuevo pueblo de Israel. Y esa es una posición que muchos la defienden. Y hay textos que indican eso, ¿no? Entonces, ellos dicen que la iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Es decir, ahí se maneja una teoría, llamémoslo así, que es la teoría de la sustitución, que quiere decir que la iglesia, o mejor, el pueblo de Israel es reemplazado por la iglesia. Bueno, esto no es del todo cierto, pero esto demanda mucho estudio. Lo que quiero decirles a ustedes es que acá hay esa posición de que la iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Pero hay otra posición, que es lo contrario. Y dicen, no, la iglesia nace con el nuevo pacto, el pacto de sangre en la cruz, y el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido por Dios, y Dios le ha dado unas promesas a ese pueblo de Israel, de tal manera que aquí nada que ver con la teoría de la sustitución, sino que el pueblo de Israel, dice esta posición, tiene sus propias promesas y por eso es que dicen que Deuteronomio 28, todo el capítulo de las bendiciones y las maldiciones, eso no es para la iglesia, sino eso es para el pueblo de Israel. Dice esta posición de lo que se llama, digamos, el pueblo escogido que tiene unas promesas para cumplir. Ellos son los que siguen, dicen ellos, como es el pueblo elegido, ellos son los que están obligados a llevar los diezmos, las primicias y todo lo que son las ofrendas. ¿Sí ven las dos posiciones? Y es bastante interesante estudiar todo esto. La conclusión de lo que dice esta posición, que el pueblo elegido y tiene las promesas dadas en las Sagradas Escrituras, se basan en, por ejemplo, las promesas de, Ezequiel, si no estoy más, del capítulo 35 al 40, se habla de la restauración del pueblo de Israel. Entonces ellos están esperando que esas promesas que Dios les dio, las van a tener es aquí en la tierra. Pero fuera de estas que le he dicho, de las promesas muy propias de Deuteronomio 28 y los diezmos y la monarquía, ellos tienen, para ellos, el pueblo de Israel, tienen una promesa que dicen, nosotros vamos a gobernar el mundo. Y por eso fue que cuando el Señor Jesús vino, ellos dijeron, no, usted no es el Mesías. Porque ¿sabe cuál era el Mesías que estaban esperando los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, los escribas, fariseos, saduceos? Era un rey al estilo un Julio César, como primer emperador romano, o un Carlomagno, un Alejandro Magno, un Carlos Martel. Y resulta que no. Entonces ese fue
el choque que tuvo los fariseos con Jesús, porque los fariseos esperaban era un Mesías que destruyera totalmente, mientras que la iglesia está en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo. Entonces, mire cómo cambian. Esa es la teoría. Entonces, unos dicen que la iglesia es el nuevo pueblo de Israel, otros dicen que no, que el pueblo de Israel sigue, que la iglesia es aparte y que el pueblo de Israel está esperando la restauración porque ellos van a gobernar, la cabeza es Cristo. Pero viene otra posición que es la intermedia y dicen no, Jesús vino a su pueblo, a salvarlo. El pueblo lo rechazó. Los primeros miembros de la iglesia, ¿quiénes fueron? Judíos. Los 120 que estaban en el aposento alto eran judíos. Y se dice que los 3000 que se convirtieron el día de Pentecostés, que estaban de 18, 19 naciones, eran judíos. Entonces la primera iglesia realmente fue de judíos. Y por eso dicen ellos que la iglesia de Cristo será una sola. Es decir, todos los que crean en Jesucristo como el Hijo de Dios, hecho hombre, encarnado, que murió en la cruz, que resucitó, que está a la diestra del Padre y que va a venir por la iglesia. Y por eso es que un gran sector del judaísmo, ha recibido a Cristo y son los que se llaman los mesiánicos. Y esos mesiánicos en el mundo, dicen las estadísticas que hay aproximadamente 25,000 mesiánicos en el mundo. Bueno, uno piensa que son poquitos en comparación a la población, pero 25,000 mesiánicos, es decir, judíos que creen en Cristo. Entonces, por esa posición, por esa teoría, dicen que realmente la iglesia está formada tanto por judíos, por gentiles, porque por eso Pablo le dice a los corintios y también a los romanos que ya no hay griego, que ya no hay judío, que ya no hay esclavo, sino uno solo. Es decir, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en esta tercera posición, está formada tanto por judíos como por griegos y también por esclavos. Por eso es que dice que ya no habrá distinción entre estos pueblos. Es bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos en este caso? Que la teocracia como tal, en el Nuevo Testamento, pues realmente no existe como gobierno, como sí existió en el Antiguo Testamento, como lo vimos. Sino que en el Nuevo Testamento, hoy, en lo que se llama el periodo de la iglesia o eclesial, nosotros tenemos una autoridad suprema, en primer lugar, las Sagradas Escrituras, la Biblia, y para poder captar el mensaje de las Sagradas Escrituras, la Biblia está la guía del Espíritu Santo. Y que cuando el Señor venga por su iglesia y se dé el periodo de la tribulación, donde el pueblo judío, el remanente, oiga, se viene el remanente, van a creer realmente en que Jesús era el Mesías, después del engaño del anticristo durante 3 años y medio. Entonces, lo que quiero concluir para entender bien lo que es la parte de la teocracia, el gobierno de Dios, es que en el Antiguo Testamento hay muchos textos que hablan de la teocracia y por eso hice ese resumen desde Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, Josué, los jueces, las monarquías, la monarquía dividida, se gobernaron por una forma de gobierno, teocracia. En el Nuevo Testamento no, porque es la iglesia del cuerpo de Cristo que está formada por todos los redimidos
y que nos gobernamos o tenemos por norma en obediencia las Sagradas Escrituras y la guía del Espíritu Santo y la esperanza de la segunda venida de Jesús a recoger su iglesia. Vimos esas tres posiciones, la posición de sustitución, donde se dice que la iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Otros dicen que no, que el pueblo de Israel tiene sus promesas aparte y que Dios las va a cumplir en lo que se llama la restauración del pueblo de Israel. Pero viene una tercera que dice no, la iglesia está formada tanto por gentiles como por judíos, en este caso serían los mesiánicos, y el remanente que va a aceptar a Cristo como el Señor y Salvador en el último periodo de la tribulación. Ahora, quiero concluir haciendo, digamos, referencia a que realmente la iglesia de Cristo es su cuerpo, que está formada por todo lo que hemos sido redimidos, es decir, salvos, porque hemos nacido de nuevo, porque llevamos una vida en Cristo, porque ya no pecamos, porque ya odiamos el pecado. Es posible que incurramos en un pecado, pero ya no hacemos ese pecado reiterativo. Entonces, por eso somos santos, somos apartados. Y luego tenemos un proceso de santificación que nace desde el momento en que nacemos espiritualmente hasta que el Señor nos llame a su presencia, es decir, hasta que experimentemos la muerte física. Eso es la iglesia. No alcanzo a ver cuántos minuticos me quedan porque tenía preparado, así me quedan unos 3 minuticos, tenía preparado una serie de versículos que considero que nos pueden ayudar a entender. Tenía por lo menos 25 versículos, pero voy a leer uno, voy a leer el de Salmo 141:1. Dice, alabanza de David, dice el texto, te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Estamos hablando acá del Rey, pero no del rey humano, incluso ninguno de los 3 reyes monarcas de Israel, sino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En Éxodo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Eso es muy importante, no hay que tener otros dioses, solamente tenemos un solo Dios. Éxodo 21:1 dice, estas son las ordenanzas que podrás tener delante de ellos. ¿Cuáles? Estas son las ordenanzas, la palabra de Dios. Deuteronomio 4:1-2. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, la palabra de Dios, y los decretos, la palabra de Dios, que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada. Por allá hay otro texto que dice, maldito el que le agregue o le quite tan siquiera una coma a la Sagrada Escritura. Eso debemos tenerlo con bastante temblor, con amor y temblor. Venga a ver por acá, me voy a buscar otros versículos. Primera de Samuel 8:7 dice, el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, ¿sí? Hay que obedecer la palabra de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios, pues no te has desechado a ti, sino que me has desechado es a mí. Aquí cuando las 12 tribus, sus líderes fueron allá, mire que queremos un rey como lo tienen los cananeos, y entonces Samuel les dice, no, eso no es. Pero Dios en su amor y misericordia les dice, sí, deles el rey que se aguanten allá después la esclavitud, y así fue, ¿no? A ver, el último texto, voy a leer un último texto, primera de Samuel 12:12. Cuando oísteis
cuando oísteis que Hanás, rey de los hijos de Amón, venían contra vosotros, me dijiste, esto es lo más hermoso de estas palabras, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Y Él va a reinar sobre nosotros en el periodo milenial, aquí en la tierra y luego en la eternidad. Y por último dice este texto, aunque el Señor vuestro, Dios, era y es vuestro rey. El único rey es Jesucristo, por eso es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Bueno, amigos, espero que haya quedado claro con esto de la teocracia. Hay una serie de enseñanzas que algún día podré compartir con ustedes, porque hoy en la posmodernidad y aquí en Colombia he visto que muchos quieren tener una teocracia, llegar allá a gobernar. Y resulta que nosotros no podemos tener una teocracia porque vivimos en una democracia, salvo que haya una constituyente y lleguen allá, y lleguemos todos nosotros y seamos nosotros los constituyentes y podamos decir de ahora en adelante en Colombia, Colombia tendrá una constitución que es teocrática. Bueno, bendito sea Dios, pero hay que examinarlo a la luz de la vida del pueblo colombiano. Gracias por la sintonía a todos los que se comunicaron por las redes sociales, por WhatsApp, a Tanis en el Control Master. Gracias, les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones.